Hola, buenas. Bueno, somos Maura Galvez, Bernabé, Joaquín Araneda, del Movimiento Anticapitalista y la Liga Internacional Socialista, somos de Chile. Bueno, este es un ciclo que está impulsado por la Liga Internacional Socialista que se llama El Mundo y su Pandemia. La idea de esto es poder ir socializando desde el punto de vista de la izquierda y de la Liga Internacional Socialista una visión de lo que está ocurriendo a nivel mundial con el ingreso del COVID-19. Eh, bueno, vamos esperando que se conecte más gente, vamos a dar momento de un informe, una presentación de cómo estamos viendo el proceso en Chile y luego vamos a tener un momento para poder hacer preguntas y respuestas. Les hacemos un llamado también a que sigan nuestras cuentas de redes sociales en Instagram, el Movimiento Anticapitalista, en Twitter, en Facebook y bueno, también si hay alguna pregunta que vaya quedando en el tintero, la pueden ir haciendo también a través de esos medios. Otra cosa que es muy importante, este ciclo partió hace 2 días atrás, partimos con el compañero Luis Meiner de Estados Unidos, ayer tuvimos a los compañeros y compañeras de Sol de España, Flor y Rubén, y bueno, hoy día es el turno nuestro. Si alguno de ustedes no pudo ver esos informes, están a disposición en el Facebook de la Liga Internacional Socialista, están completos, así que los pueden revisar ahí y también si tienen cualquier duda, comentario, pueden hacerla directamente. Eh, Esperamos a que se conecte más gente. Pero un poquito más. Bueno, se escucha y se ve, ¿no? Parece que sí, Parece que sí. ¿no? Hola a todos. ¿Lo partimos? Bueno, ahí renuncia Piñera, claro, renuncia Piñera. Arriba el pueblo Arriba el chileno, pueblo chileno, dedito para arriba. muchos deditos para arriba, nos dicen que se escucha bien, nos dicen que se escucha bien, dedito para arriba. Ujú. Eh, bueno, comencemos. Bien, Bueno, vamos. bueno, habiendo hecho ya esa presentación y la invitación a que nos sigan en las redes sociales y sobre todo al Facebook de la Liga Internacional Socialista para que puedan ver esta y otras entrevistas, vamos a comenzar dando cuenta un poquito de cómo está la situación en Chile. Hoy día la cantidad de contagios del COVID-19 asciende a 746, que tiene una tasa de 100 contagios cada 24 horas. Es una curva similar a la de España. En nuestro país no podemos leer el ingreso del COVID-19 sin tomar como elemento central la revolución que se abre el 18 de octubre en adelante, que vino a cuestionar las bases sobre las cuales se mueve este sistema, este modelo capitalista neoliberal, donde la salud no es un derecho garantizado para todas y todes, y donde lo que se ha hecho durante estos 30 años es fomentar el lucro y el negocio privado a costa de la precarización y el desmantelamiento de la salud pública. En ese proceso de movilización, que también fue en contra de este sistema de salud, la respuesta del gobierno, como todos ustedes deben saber o deben haber visto, ha sido una represión desmedida y brutal que cuenta con 40 muertos y muertos, más de 2.000 presas y presos políticos, entre las cuales se cuentan menores de edad, 400 mutilados, es decir, personas que han perdido sus ojos parcialmente o uno de ellos, cientos de denuncias de violencia política sexual ejercida por los aparatos represores del Estado. Y en esa línea, las medidas que ha implementado el gobierno de Sebastián Piñera para enfrentar la crisis del COVID-19 han apuntado precisamente en el fortalecimiento de medidas represivas. Esta semana que recién pasa ha sido la semana más álgida del ingreso al COVID-19 y el 14 de marzo el gobierno declara fase 4 y se declara cuarentena, que son estos 14 días, en las universidades y en las escuelas y los centros de estudio, pero que se mantiene en los colegios y escuelas funcionando con turnos éticos. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajadoras y trabajadores deben presentarse a su lugar de trabajo para prestar servicios de alimentación u otros.
El 18 de marzo declaran estado de catástrofe. ¿Qué es un estado de catástrofe? Un estado de excepción constitucional que restringe, entre otras cosas, las libertades de locomoción y de reunión y que faculta la salida de los militares a la calle. La primera medida que hicieron fue ir a pintar la Plaza de la Dignidad, sobre la cual llevamos 5 meses peleando, invertir en rejas para acercarla y en personal militar para impedir la libre circulación de la gente que se ha movilizado hace 5 meses a esos lugares y que además ha tomado la decisión de cuidarse y quedarse en sus casas. La otra medida que apunta en la misma línea es la que anunció ayer el gobierno, que es de toque de queda a nivel nacional, desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana, lo que generó un nivel de rechazo muy importante en la sociedad y que además fue a niveles contradictorios, porque digamos lo que buscaba era que la gente no saliera a la calle a punta de fusil, pero como no hay declarada una cuarentena nacional, las y los trabajadores tienen que seguir saliendo y cuando se levanta el toque de queda a las 5 de la mañana, teníamos todos los lugares de transporte atochados de miles de trabajadoras y trabajadores intentando llegar a su lugar de trabajo. Bueno, ahora el compañero va a profundizar más en los elementos que han ido dándose durante esta semana. Hola a todos. Bueno, continuando un poco lo que ya presentó la compañera, y estaba aprovechando de leer algunas preguntas y comentarios que van surgiendo ahí en el live que estamos haciendo. Es claro, nosotros y nosotras no vemos algo muy separado a lo que pasó del 18 de octubre para adelante, donde hay una verdadera revolución, pero contra un sistema que en base al neoliberalismo y a un Estado subsidiario ha llevado a una tragedia al pueblo chileno. O sea, es una respuesta general del 18 de octubre para adelante y ahora lo vemos las consecuencias. Es decir, nosotros podemos ir mirando que todo lo que dijeron en las calles los últimos meses era un anticipo importantísimo de las consecuencias que podría traer la profundización de este sistema y cómo se expresa. O sea, ya vemos, la compañera dijo un panorama general sobre la problemática sanitaria, ¿no? Como entró los índices similares a los de España, que tenemos en el país, los contagios casi el 100% los primeros 3 días del primer contagio, y ahora estamos en una situación que por la curva de contagiados va a ser bastante crítica. Es decir, nos aproximamos a unas semanas y unos meses de bastante crisis a nivel sanitario. ¿Y cómo se expresa eso? A nivel de la salud. Ahí respondiendo a algunas preguntas que van surgiendo y parte del informe. En Chile hay un sistema de salud mixto, que eso quiere decir que la base uno es privado, que son la ISAPRE, una aseguradora privada que se hace cargo de la salud de más o menos el 18% de la población chilena, y el restante a través de FONASA. FONASA es un sistema público, pero incluso siendo público, los fondos estatales van subvencionando a través de este sistema público, pero para la atención en clínicas privadas, para la atención incluso no se hace cargo el Estado de la atención ni primaria ni de cualquier tipo de la salud de las y los chilenos. Por lo tanto, hay una inversión permanente millonaria del Estado a fondos privados, mientras que hay una directa, la ISAPRES, que acumulan directamente el bolsillo mensual de cada uno de los trabajadores del país. Esa es una problemática central, porque acá, si uno empieza a analizar, hay cifras millonarias, millones y millones de pesos, tanto a las clínicas privadas o a los fondos de salud como los aseguradores que son la ISAPRE. El tema, incluso, contrario a ese fenómeno ese era el oasis Chile de Piñera, ¿no? Eso estaría haciendo propaganda a nivel mundial, pero lo contrario es que en Chile hay un déficit hospitalario de los últimos años y se expresa cada vez con mucha fuerza en los meses de invierno, en donde, por ejemplo, solo a nivel de camas hay un déficit que por cada 1000 habitantes hay 2,16 según el colegio médico, ¿no? O sea, 2,16 camas cada 1000 habitantes. Chile le gustaba compararse con los países de la OCDE, siendo parte de la OCDE, el país, en donde el promedio son 4 comitantes, alrededor de 4,9.
Por lo tanto, ahí hay una relación importantísima de diferencia hospitalaria, de déficit de las camas, en donde se traduce que hay en los meses de invierno más de 600 personas en lista de espera para poder acceder a poder hospitalizarse, es decir, por la espera de una de estas camas. Por lo tanto, si en tiempo de normalidad, relativa normalidad, ¿no? La normalidad del neoliberalismo, no se podían hacer cargo de todas las crisis en los meses de invierno por la alza de enfermedades respiratorias, etcétera. Imaginémonos que tenemos una curva similar a la de España, entrando con mucha fuerza. Esta semana y los próximos meses va aumentando ese nivel de contagiado. ¿Cómo se haría cargo el gobierno o el régimen político sustentado en estas medidas neoliberales? Por lo tanto, el virus tiene una explicación de cómo lo empiezan a asumir Piñera, ¿no? Por lo tanto, por lo que ya dijo Maura ampliamente, a nivel de control social, aprovechando ese elemento con el toque de queda, militar en la calle, pero por otro lado, porque no se pueden hacer cargo de ese déficit más central que es pandemia para el 99% y el negocio lucrativo para el 1%. Pero eso, vamos sumándole crisis. Esto a nivel sanitario, que es una pincelada de las problemáticas más de fondo. Hay una crisis económica. Nosotros escuchamos días previos a Luis Meiner de Estados Unidos que daba un informe bastante interesante. En la página de la LIS también uno puede seguir cómo ha sido la dinámica económica del último tiempo, que incluso ahora con el COVID-19 se empieza a potenciar, y cómo las economías como la nuestra, la chilena, que tiene una apertura económica impresionante, sin ninguna regulación del Estado, está en embate permanente de las oscilaciones del capital. Por un lado hay de la última semana, el Black Monday o el lunes negro, el IPSA cae un alrededor del 14%, y después hay una expresión a nivel de, por ejemplo, las líneas aéreas, la TAM es una que tuvo una caída del 20% de sus inversiones. Y bueno, ¿y cómo descargan eso? Con las y los trabajadores. O sea, ese otro elemento central. Y esa respuesta, con la caída de las tasas de interés, con los fondos mutuos que están invirtiéndose la bolsa en la grandes bolsas, tiene una expresión particular en las y los chilenos a nivel de sus jubilaciones. O sea, en el último tiempo, hasta el 16 de marzo, más o menos, hubo una caída de la AFP, que son las aseguradoras privadas que tienen en la bolsa especulativa los fondos previsionales de cada una de las y los trabajadores chilenos, habían caído hasta un 11%. Es decir, con la crisis económica que se empieza a potenciar con el COVID-19, vemos cómo siguen pagando tanto quienes están trabajando al día de hoy, además como los jubilados que vienen haciendo una lucha impresionante el último tiempo contra la AFP. Es decir, la crisis sanitaria, le sumamos la crisis económica, pierden las y los trabajadores, pierden los jubilados en este momento, en los últimos meses. Y ahora el COVID-19 va a ser un motor sobre esa dinámica. ¿Y cómo lo viene respondiendo el gobierno? Bueno, ¿cómo responde el gobierno? Ahí tiene una entrada, ha hecho varias, varias alusiones públicas, intenta plantearse como una alternativa razonable a toda esta problemática social que nos estamos enfrentando, pero la realidad es que no pueden moverse más allá del margen de este Estado subsidiario. Por lo tanto, una de las medidas de Piñera, aparte de la represiva, es que asume un paquete económico enfocado también al mundo laboral, a través de una ley que se llama Ley COVID-19, que va a impulsar, en donde dice básicamente que, por ejemplo, hacia las y los trabajadores, que si en un determinado momento hay que paralizar las funciones laborales de ir a una empresa, a un lugar de trabajo, estos solo son bajo dos requisitos. Uno, si se decreta, es decir, el Estado a través de un decreto lo plantea, o si hay mutuo acuerdo, es decir, si un trabajador o trabajadora en común acuerdo con el empresario le dicen, bueno, no vengas a trabajar porque te puedes contagiar. O sea, eso es la lógica de Piñera. Pero más allá de esa lógica que sabemos lo que significa, si se aceptan las condiciones para no trabajar, eh, el sueldo va a estar garantizado por algo que se llama, y tenemos acá en el sistema chileno, por el seguro de cesantía. Y el seguro de cesantía radica
mensualmente del sueldo de cada uno de las y los trabajadores, que se va a este fondo como seguro, que, por si uno queda sin trabajo, ¿no? O sea, básicamente eso. Es decir, por X motivo, un trabajador no va a su trabajo en esta pasada por problema de contagio, lo sigue pagando él mismo. Ni siquiera el empleador ni el Estado se hace cargo de esa problemática. Por lo tanto, nuevamente, ¿no? Pandemia para el 99% y un gran lucro para un porcentaje minoritario de la población. Es decir, crisis sanitaria, económica, problema en la jubilación, problema absoluto a nivel laboral. Es el cuadro sintomático de la pandemia que empieza a golpear fuertemente el país y que claramente tiene una relación directa de lo que vino viviendo el 18 de octubre para adelante, ¿no? O sea, el problema del rol subsidiario del Estado, el problema que no hay medida de fondo y que hay un amarre central en la Constitución. O sea, todo enfocado y bueno, era el anticipo. O sea, las calles ya habían plebiscitado el cambio de la Constitución, recuperar los servicios básicos, los derechos básicos, justamente como una medida que ya era crítica previamente y ahora vemos cómo se empieza a profundizar mucho más. Sobre esa base, a nivel laboral, hemos visto ya reacciones, ¿no? Del mundo de las y los trabajadores. Me parece que en otro lugar del mundo también ha sido similar, por ejemplo, los malls contra las medidas del gobierno, porque no hay ni cuarentena, ni mucho menos ninguna medida preventiva, se empiezan a manifestar a nivel de la minería, los portuarios también, al no existir condiciones básicas para poder asistir en condiciones para evitar el contagio. Por otro lado, existen cacerolazos a nivel de Santiago y de regiones, y eso empieza a mostrarse también que están esas fisuras con el régimen importante que ya se viene desarrollando. Y cómo la medida de Piñera, más allá de su aprovechamiento político y cómo incluso intenta administrar gerencialmente la pandemia, termina teniendo un problema. Ahora, ese problema radica en otro punto mayor, ¿no? La inmovilidad de los sectores que dirigen las centrales sindicales. Lo mismo que vimos previamente, los que no llamaban a huelga hace meses para votar a Piñera, ahora nos llaman a huelga para evitar la propagación del virus. Y en ese sentido, nosotros sí creemos que hay una alternativa que es, en primer lugar, poner en cuestión la propiedad privada de las clínicas que son hiper mega lucrativas, por lo tanto, poner en cuestión completamente, seguir profundizando el pliego general que la gente ya estaba planteando de las calles. En ese sentido, bueno, ahora nuevamente le doy paso a Maura para profundizar algunos de estos temas, pero es el cuadro central de la crisis que venimos transitando en el país y se va a seguir profundizando, pero nosotros en ese sentido somos optimistas por todos los atisbos de protesta que han habido a nivel del mundo de los trabajadores y a nivel nacional, pero hay una nueva alternativa que queremos seguir compartiendo ahora con ustedes. Sí, bien. Bueno, cuestiones importantes de poner de relieve. Nosotros nos encontramos con un gobierno que tiene el 6% de aprobación y que se mantiene gobernando gracias a un pacto de impunidad que firmaron desde el Frente Amplio hasta la derecha pinochetista, donde el Partido Comunista, por omisión, jugó un rol fundamental para que este se cerrara vía institucional sin llamar a ninguna huelga general que permitiera precisamente frenar que el pacto se llevara a cabo y por tanto lo que significa la impunidad de los violadores a los derechos humanos, tener a Piñera gobernando y todo lo demás. En esa línea no vemos, por ejemplo, que el Frente Amplio haya salido de la línea que viene planteando del 18 de octubre en adelante. Es más, Giorgio Jackson, paladín del pacto de la impunidad, ha planteado que le parece correcta la línea en la que va avanzando el gobierno y que hay que profundizar esas medidas. Boric ha planteado leyes con la democracia cristiana para congelar el precio de los medicamentos, porque en Chile, o sea, por la constitución que nos rige, es posible que se pueda mover el valor de los medicamentos como antoje el mercado privado, pero no han planteado absolutamente nada sobre el libre acceso hacia test, el libre acceso hacia la salud, fortalecer la salud pública, terminar con el negocio privado. Y por otro lado, las centrales sindicales, que acá, bueno, tenemos una, que es la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, que está dirigida por el PC, que ya hemos explicado más o menos el rol que han jugado y si quieren profundizar pueden leerlo un poco más en las notas que han salido en la Liga Internacional Socialista respecto al proceso del 18 de octubre.
ha planteado directamente en una declaración que sacaron hace 3 días atrás que las medidas del gobierno van en la línea correcta, pero que son insuficientes, evidentemente sin mencionar nunca una huelga general. Por otro lado, Unidad Social, que es otro elemento importante, saca una declaración el 21 de marzo llamando al gobierno a declarar cuarentena nacional y de no hacerlo van a llamar a una huelga humanitaria por la vida. Pero le faltan dos cosas muy importantes a esa declaración, que es hasta cuándo le da plazo al gobierno para llamar a la cuarentena nacional y luego cuál es la fecha de la huelga. En ese sentido, también vemos que hay una profundización muy importante que tiene que ver con la situación particularmente que viven las mujeres en esta crisis, que es la crisis de cuidado que se está viviendo hoy en día. Las mujeres, como todos sabemos, ganamos menos que los hombres y hoy día las compañeras se encuentran en situación de teletrabajo, estando trabajando, las que tienen trabajo asalariado están en teletrabajo en sus hogares con jornadas de 8 horas y además están en labores reproductivas, domésticas y de cuidado. ¿Qué significa esto? Los colegios están mandando labores, tareas a las niñas para que las hagan en su casa y las madres, además de estar haciendo su trabajo asalariado, tienen que estar haciendo las tareas de sus hijos. Eh, También muchas de las compañeras, sabemos, están en situaciones de violencia, viviendo con agresores esta cuarentena. Por tanto, nosotros proponemos que desde el feminismo anticapitalista esto tiene que regularse prontamente porque está en riesgo la vida y la integridad de montones de compañeras y que hay que limitar la jornada de teletrabajo que sea compatible con el trabajo reproductivo y de cuidados que tenemos que asumir, un salario que sea 3 veces el sueldo mínimo a todas las que tienen que asumir labores de cuidado y la implementación ya de una ley de emergencia en violencia de género que permita que las compañeras que están en situación de violencia puedan salir de ese lugar a un lugar seguro y que puedan tener garantizado todos los servicios. Por otro lado, nosotros en esa línea defendemos que a pesar de las direcciones sindicales, a pesar del rol que está jugando la CUT, a pesar del rol que viene jugando el Frente Amplio y los partidos del régimen, hay una tercera alternativa. Y hay una alternativa que nosotros defendemos que pasa por la organización de las y los trabajadores. En ese sentido, creemos central que hay que impulsar una huelga general para que se llame a cuarentena y hemos también escrito en las páginas del movimiento anticapitalista que están también publicadas en la LIS 12 medidas que pueden revisar ahí, que ahora el compañero va a explicar un poquito a modo general, porque no nos va a dar para decirlas todas, pero que las vamos a explicar como aquí apunta centralmente. Claro, bueno, pueden revisarla. Es lo más certero en este momento. En nuestra página web, anticapitalistas.cl, tenemos nuestras 12 medidas de urgencia, pero que básicamente apuntan a poder recuperar de forma de utilidad pública las clínicas privadas, la infraestructura e insumos para ponerla a disposición de la inmensa mayoría para enfrentar la crisis sanitaria. En ese sentido, test masivo y gratuito para toda la población, porque bueno, algo que no nombramos antes, pero ustedes los pueden revisar incluso, se cobran, se cobran. Hay un porcentaje minoritario de la población que puede recibir test de forma gratuita, el resto lo tiene que pagar. Es más, hay un Piñera planteaba, incluso salió diciendo que solo quienes tuvieran síntomas tendrán que plantearse el test. En cuanto sabemos que el coronavirus, el COVID-19, tiene un periodo incluso de que es asintomático, por lo tanto la propagación sigue estando ahí permanente en esa persona que puede estar infectada. Es decir, incluso a medida, solo esas dos medidas apuntan en un rango que países, como por ejemplo Corea del Sur, han logrado disminuir su contagio, ¿no? De forma bastante positiva al resto de otros países. Y eso es, por ejemplo, haciendo los test masivos. Y eso es un tema importante para nosotros en el país. El tema es que se contrapone permanentemente con una constitución a medida de la dictadura y a medida de los grandes negocios especulativos del 1% que tienen en la salud y todo a su beneficio. Por lo tanto, también necesitamos una activación importante de la clase trabajadora que ya está mostrando luces de activo frente a esta situación, más allá incluso de lo que veníamos viviendo los últimos meses. Por lo tanto, la participación democrática, si no hacen trabajar, bueno, ¿por qué no podemos hacer asamblea y toda esa instancia que sea decidida colectivamente para ver cómo enfrentamos? Hay una, se está aclamando en general, hay una discusión incluso muy importante a nivel de gobierno, incluso a nivel de la misma derecha, entre los alcaldes de las comunas, que están planteando que el gobierno no está llevando adelante
de forma positiva el tema de la pandemia. Empiezan a tener sus mismas clausuras, por lo tanto, ellos le contraponen la cuarentena. Lo mismo que el colegio médico, que dicen esconden información, el gobierno esconde información sobre el contagio que se empieza a desarrollar en el país. También le contraponen la cuarentena. Para hacernos cargo de la cuarentena, creemos que hay que estirar la huelga general para evitar la propagación del virus. Pero eso no basta solo con esa medida, sino que tenemos que, como decía al principio, ¿no? Plantear de utilidad pública a todo el sistema de salud, sea privado o no, que toda la gente se pueda entender de forma gratuita, más allá de su sistema de salud, sea FONASA o ISAPRE. Que haya una ley inmediata de defensa de las y los trabajadores, prohibición de los despidos, congelamiento de los despidos y también mantener quienes tengan que dejar de trabajar un sueldo acorde y claramente que no se tiene que hacer cargo el mismo trabajador, ¿no? O trabajadora. No se puede hacer cargo. No se puede hacer cargo a través de los mismos ahorros permanentes que está haciendo en su fondo de cesantía. Lo tiene que hacer cargo los empresarios y el mismo Estado, si hace falta. Por lo tanto, todas estas medidas de urgencia, que lo pueden ver más detalladamente en los 12 puntos, necesariamente necesitamos la activación democrática de la clase trabajadora, de las comunidades que se atienden, para desarrollar unos comités de emergencia desde ya y que las centrales sindicales como la CUT y Unidad Social le pongan fecha a la huelga. Sin fecha, todo será alusión permanente a permitirle a un gobierno que ha tenido cifras más letales que hasta ahora el virus en el último tiempo, tiene una aprobación mínima de 6% y que además que en tiempos de normalidad entre comillas, hemos llegado a cifras muy negativas sobre las crisis sanitarias, ¿no? Por el déficit hospitalario que existe en el país. Por lo tanto, para revertir todas esas condiciones que estamos enfrentando, necesitamos inmediatamente activar tanto la defensa de la vida, de la salud de las mayorías, la defensa del trabajo, tanto productivo o irreproductivo y de cuidado, como decía la compañera, para poder mantener ciertos estándares, primero, que van a ser mucho más efectivos para evitar la pandemia que tener militares con sus fusiles parados en cada esquina de 10 de la noche a 5 de la mañana, ¿no? Es ridículo, termina siendo ridículo el esquema. En ese sentido, por eso necesitamos activar democráticamente. Creemos que ahora utilizar con los cuidados obviamente necesarios, por eso ahora la cuarentena socialista que estamos llevando adelante con la Liga Internacional Socialista es un motor de propuesta en donde tenemos que colectivizarla a fondo, pero mientras nos sigan exigiendo trabajar, también vamos a seguir manteniendo la completa libertad de acción, que no pueden limitarnos nuestros derechos democráticos, como lo viene haciendo el gobierno de Piñera y otros gobiernos del mundo, sino la partición activa de cada una y uno de los que movemos el mundo. Por lo tanto, esa es nuestra primera medida y los 12 puntos los pueden revisar en nuestra página y hay que seguir contribuyendo a parar este desastre sanitario, económico, que viene a descargar sobre la inmensa mayoría del mundo. Bueno, por ahí. Bien, ahora vamos a responder algunas preguntas. Hay compañeros que están mandándonos ahí algunas cosas. Eh, Todo esto corre muy rápido, así que como les decía al inicio no vamos a poder responder todo, pero nos pueden escribir las preguntas en el Facebook de la Liga Internacional Socialista, donde va a estar esta entrevista, y también en las redes sociales del Movimiento Anticapitalista. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, y también en nuestras cuentas personales, si quieren, Maura Galvez Bernabé, Joaquín Aranea Castillo. Em, ¿Qué preguntas tenemos? Leemos algunas. Ay, estamos esperando las preguntas. Que- Esa está buena. ¿Qué dice el Frente Amplio y el Partido Comunista acerca de la medida del gobierno? Claro, sería profundizarlo porque el Maura ya lo planteó previamente. Una es cuando sale el domingo Piñera a plantear sus medidas a nivel económico, cuando la ley COVID-19, la que explicaba previamente, Giorgio Jackson, vocero del pacto incluso, que mantiene a Piñera el poder, de Revolución Democrática, planteó que eran medidas en el camino correcto, es decir, descargar a través de los trabajadores la crisis a nivel laboral
pero manteniendo las medidas insuficientes que viene planteando el gobierno. En ese sentido, apoya que se eche mano a un, a un fondo constitucional que le permita a los gobiernos le permita al gobierno ahora activar, que más o menos el cuadro como y tanto relaciona al PIB, pero dentro de este esquema de subvención a los privados, por lo tanto insuficiente para poder ir más a fondo para evitar la crisis sanitaria. Ahí eso lo apoya el Frente Amplio. Y luego el Partido Comunista, en otras palabras, aún no activa la huelga. Por lo tanto, van en línea, la CUT lo dice. El Partido Mm. Comunista, Bárbara Figueroa, dirigente de la CUT, planteó lo mismo que Joe Jackson. Medida insuficiente, pero la línea correcta. Sí, bueno, nos preguntan si han existido protestas y acciones de lucha de las y los trabajadores en esta situación. Bueno, Joaquín lo comentaba un poco en el informe. Esta semana hemos tenido movilizaciones de fundamentalmente las y los trabajadores del comercio, los trabajadores de Subús, que son el transporte público de Santiago, anunciaron una paralización, también las y los portuarios, la minería. Hoy día vimos movilizaciones importantes en regiones eh, que están pidiendo cuestiones específicas que tienen que ver directamente con que puedan tener garantizado el derecho a la cuarentena y no estar contagiándose en sus lugares de trabajo sin ninguna medida, además entendiendo que muchas de las y los trabajadores no tienen acceso a mascarilla, alcohol gel ni a ninguna medida sanitaria, porque además, como se especula con los precios de todas esas cosas a través del negocio farmacéutico, no está garantizado que ningún trabajador ni trabajadora pueda tener acceso a medidas mínimas preventivas. ¿Cómo se siguen organizando en el medio de la pandemia? Nosotros, Movimiento Anticapitalista, bueno, a través de esto, de las redes sociales, tenemos reuniones permanentes por Zoom con toda la militancia, los equipos, las y las compañeros, compañeras que son parte de nuestra organización, hacemos cursos de formación, nuestras reuniones, estamos funcionando igual, pero digamos con los cuidados pertinentes para que nadie se contagie, además entendiendo que hay compañeras y compañeros que viven con personas de alto riesgo. Cuenten un poco de los cacerolazos y medidas que hace la gente. Esas dos cosas que... Bueno, eh, bueno, acá respondiendo a otra, ¿qué sucedió con el proceso constituyente? ¿No? Íbamos a un plebiscito ahora en abril para decidir si había un cambio constitucional o no, y también mediante qué esquema. Eso se postergó. Hubo un acuerdo general de todo el arco político que escribió el pacto, al no tener garantía sanitaria con la entrada en la pandemia, y ahora de postergarlo hasta octubre, dentro de un marco también de mucho diálogo y reevaluación del proceso. Por ahora no hay plebiscito, por ahora no hay cambio 25 de octubre. constitucional, se está por verse hasta el 25 de octubre. Eso asumió el conjunto de quienes escribieron el pacto y por lo tanto vamos a seguir rigiéndonos por esta constitución en el sentido de todo lo que explicamos previamente, ¿no? De un Estado subsidiario que le permite al privado no, por ejemplo, no regular los precios, el Estado no le puede regular los precios, mantener la salud privada, es decir, seguir teniendo todos los derechos básicos sociales para el negocio lucrativo del 1%. Bueno, aprovechamos de saludar a los compañeros que están conectados de Estados Unidos, España, Venezuela, Paraguay, Argentina, Chile, Colombia, Haití, Uruguay, Brasil. Bueno, el cacerolazo que hubo fue muy masivo y fue el día viernes. Fue un llamado espontáneo de distintas organizaciones sociales que van en el eje precisamente de llamar a una cuarentena nacional. Fue un cacerolazo que se expandió por todo Chile de manera muy masiva, replicando un poco lo que venimos viviendo del 18 de octubre en adelante y dando muestra clara también de que el aprendizaje que ha acumulado este pueblo desde el 18 de octubre en adelante no se lo van a quitar tan fácil. ¿Cuál es la situación de las y los presos políticos en esta realidad? Bueno, hubo un meeting, un motín, perdón, un motín el miércoles o jueves de la semana pasada. Estuvo bueno, hubo una situación compleja justamente en el lugar donde están las y los presos políticos. Entendemos que los presos y presas no están en situación de contagio, pero sí han habido motines en la cárcel, en las cárceles, en la cárcel Santiago 1, precisamente exigiendo medidas que les permitan poder tener
garantizadas ciertas cuestiones, se han restringido también el acceso de visitas y en la cárcel de mujeres la situación también es bastante crítica. Em, las compañeras también denuncian que no tienen las condiciones mínimas de acceso a salud, a medidas de cuestiones básicas, de higiene, que les permitan poder enfrentar la crisis. Bueno, y por eso libertad a todas y todos los presos políticos de la revuelta, que son más de 2.500. ¿Cómo venimos? No sé si hay alguna otra pregunta o se nos han pasado varias. Sí, Sí, si no, no las respondimos, la pueden la repetir, pueden ¿eh? repetir. Que pasan fugaz. Sí, que pasa muy, muy rápido. Hay 232 personas conectadas. Somos muchas. Ahí está. Desde Venezuela. Ahí está nuestra compañera Zuleika de Venezuela. Sí, hay más presos políticos que contagiados. Hay más presos políticos que contagiados. Presas y presos políticos que contagiados. Bueno, vamos. Sí, sobre la huelga general. ¿Cómo sería? Bueno, ¿hay más o no hay más? Cuenten cómo responde la juventud en esta situación. Bueno, esa es la situación de calle y después podemos el programa. Ya, Bueno, que cerramos. bueno, vamos, respondemos algunas cosas rapiditas y vamos a ir cerrando. Eh, no, no hay control de precios, lo sumo, al contrario, constitucionalmente no, no está reglamentado mantener que exista algún control al comercio, ¿no? Se regula solo. O sea, la magia de los empresarios regula según las necesidades de quienes consumen. Por lo tanto, es inconstitucional si se llegara a regular de alguna forma. Entonces, no, absolutamente no es la respuesta. Y hay protestas, bueno, respondiendo a otra pregunta, sí, hay protestas, se empiezan a expresar. Se pide cuarentena y nosotros creemos que en ese sentido es importante la activación de la huelga general con las 12 puntos que nosotros planteamos, ¿no? O sea, hay que tocar las clínicas, hay que tocar la regulación de los precios y quienes no los cumplan, bueno, que se pongan a disposición del uso público. Eso es central. Bueno, por ahí las preguntas, las otras más o menos se repiten algunas cositas. Vamos a un cierre ahora nosotros. Bueno, si quedan preguntas, lo que Ujú. decíamos antes, Facebook de la Liga Internacional Socialista se va a subir esta entrevista, bueno, este espacio, perdón, no una entrevista, y pueden hacer las preguntas ahí, también en las redes sociales del movimiento anticapitalista. Para cerrar. Ujú. Bueno, reiteramos los saludos a las y los compañeros de diferentes partes del mundo que se sumaron a esta transmisión. Y les recordamos que vamos a continuar desde la Liga Internacional Socialista realizando una serie de live vía Instagram, en donde mañana me parece que tenemos a Alejandro Bodar, coordinador de la Liga Internacional Socialista, el cual nos contará un poco de la perspectiva de nuestra corriente internacional en el momento que estamos transitando a nivel político y social. Luego vendría Brasil. Nuestros compañeros de Brasil estarían ahí conectados en 2 días más. Entonces, Venezuela. Venezuela también, ahora me dicen que Venezuela también va a tener su live por el Instagram de la Liga Internacional Socialista. Así que cada día hay que conectarse y mantener activo en esta cuarentena socialista, activando alternativas por todo el mundo entre compañeros y compañeros.